Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Madrid, bienvenida Presidenta del Congreso, bienvenido ilustres personalidades, bienvenidos a todos los ciudadanos y ciudadanas que asisten a este acto. Damos las gracias por su presencia, que han abarrotado todo el espacio de este gran Ateneo que hoy estamos en obras para ser un poquito más grandes, un poquito más espléndidos y mucho más bellos también, como se dice en esta casa. En estos momentos iniciamos este gran debate de gran interés, que es sobre el federalismo, que nuestro querido ponente, Miquel Iceta, aceptó, y nuestro gran amigo Nicolás Sartorius, ya presente en otras conferencias, tomó la rienda y quiso presentar, con lo cual vamos a dar paso a este primer gran acto de este inicio de curso en el Ateneo. Para las preguntas, como somos muchos esta vez, van a disponer el personal de sala de una serie de papeles para que puedan ustedes ir rellenando y haciéndonos llegar a la mesa y así poder responder. Muchas gracias. Doy la palabra a Nicolás Sartorius, que hace la presentación. Gracias. Pues muchas gracias, Cristina, muchas gracias al Ateneo y con la venia de la presidenta del Congreso. Tomo la palabra y me han pedido, y estoy encantado de decir unas palabras sobre Miquel Iceta. Y siempre, creo que siempre es muy interesante escuchar a Miquel Iceta. Pero ahora, en este momento tan especial, es doblemente interesante escuchar a Miquel Iceta. Primero porque, bueno, ayer estuvo la Diada en Barcelona, estamos en este tema de si elecciones sí, elecciones no, me parece que sí, que no hay elecciones, que hay elecciones, estamos ahí en esa disyuntiva, y luego una situación muy compleja y peligrosa a nivel europeo y a nivel global. Está el Brexit, tenemos unas relaciones ahí entre China y Estados Unidos complicadísimas y que se pueden complicar mucho más en el futuro. Y luego tenemos una economía trastabillando, a pesar de los esfuerzos del emérito Draghi. Y por lo tanto estamos en una situación compleja. Yo debo decir que no he tratado mucho a Miquel Iceta por razones obvias, primero generacionales, porque tiene la suerte de tener algo así como 20 años menos que yo, o algo así más o menos. En segundo lugar, por geográficas, Madrid, Barcelona, y también por experiencias políticas diversas. Pero siempre he seguido con enorme interés las declaraciones y la actividad política de Miquel Iceta, entre otras por una razón, porque de su acierto o no, depende mucho el futuro y el presente y el futuro de Cataluña, de España y, por lo tanto, también de Europa. Es una persona, por lo que he visto, por lo que le he seguido, de una fuertísima vocación política y ha recorrido todos los tramos de una gran experiencia política. Concejal, diputado autonómico, diputado nacional, candidato a presidir la Generalitat y primer secretario, se dice así, ¿no?, primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña desde 2014. Yo le tengo por una persona muy inteligente, aunque lo que oigo siempre es que dicen es que Miquel Iceta es muy listo. Bueno, yo no creo que Miquel Iceta sea solo listo, porque los que son solo listos se suelen pasar de listos. Y Miquel Iceta no se pasa de listo, sino que es una persona inteligente, que es bien diferente. Es una persona libre pensador, y que dice las cosas que piensa muchas veces sin tener siempre en mente las consecuencias que pueda tener. Y sobre todo yo creo que es una persona, como a los políticos en general, ¿no?, y creo que no solo a los políticos, hay que juzgarles también por los resultados, ¿no?, por los resultados. Y yo creo que los resultados
de Miquel Iceta en todos estos años es de gran mérito. ¿Por qué? Porque en 2012, corregirá Miquel si me equivoco, en el 2012, por lo menos aquí en la Corte, el socialismo catalán se le veía que estaba contra las cuerdas. Con una parte del partido que supuestamente era el más catalanista o el más no sé qué, que abandonaba sus filas. No se daba 2 duros por el PSC. Incluso yo oía comentarios aquí en Madrid diciendo, bueno, el PSC ya está amortizado, poco menos, ¿no? Gran equivocación, ¿no? Gran equivocación. Porque en esa época, evidentemente, hubo resultados electorales pésimos. El PSC perdió algo así como 500.000 de votos. Y, sin embargo, a partir del año 14, posteriores, esto se ha ido recuperando de una manera muy fuerte, hasta el punto que en las últimas elecciones generales el PSC tuvo algo así como 960.000 euros, cerca de 1 millón de euros, recuperó el voto perdido. 960.000 votos, he dicho. No, has dicho euros y... Euros. ¿En qué estaría pensando? En la hipoteca. Perdón, 960.000 votos y se convirtió en el segundo partido de Cataluña, en el primer partido de Barcelona, con 770.000 votos, no euros. Y, bueno, gobierna el Ayuntamiento de Barcelona en coalición y preside la Diputación, ha recuperado las alcaldías, importantísimas alcaldías del cinturón trabajador de Barcelona. Es decir, un cambio completo, que evidentemente no es mérito único del Miquel Iceta, pero Miquel Iceta ha encabezado esa recuperación del socialismo en Cataluña, que es decisivo también para España. Porque yo creo, lo digo porque algunos parece que no lo tienen en cuenta, pero yo creo que no se puede gobernar España sin tener fuerza en Cataluña. Y si se pretende hacer eso, se hace mal. Por lo tanto, tener fuerza en Cataluña, ser un fuerte partido en Cataluña, es fundamental para la gobernanza de España. Porque yo soy de los que piensa, no sé si Miquel también, creo que sí, ¿no?, que si Cataluña va bien, España va bien, y si España va bien, Cataluña va bien. Pero no solo una de las dos. Y por lo tanto, me parece que la recuperación del Partido Socialista de Cataluña era decisiva para poder encarrilar las cosas cara al futuro. Y esto no ha sido casual, no creo que haya sido casual. Yo creo que ha sido capaz de liderar una superación de ambigüedades, ha hecho frente a esa especie de tsunami del proceso, a sus manipulaciones, y ha colocado, yo creo, al Partido Socialista de Cataluña y por lo tanto también del PSOE, en la solución, en mi opinión, más viable, más razonable y, si exagero un poco, la única que me parece cara al futuro, que es la transformación del Estado de las autonomías en un proyecto federal. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos cara al futuro. Un federalismo, por supuesto, solidario, fraternal. Creo que hay que recuperar ese concepto de fraternal, adecuado a la Unión Europea, a la globalización. Ustedes saben que el eslogan que más me gusta, no me gustan mucho los eslogans, pero este sí. Ante la globalización, federación. Ante la globalización, federación. A nivel de España, a nivel de Europa, a nivel del mundo. Es la época de la federación en un mundo global y de la revolución digital. Y porque creo que coincide con el ser de una España plural y unida, que no se trata, evidentemente, de volver, a pesar del gran mérito que tendrían en su momento, volver a Pi Margall, ¿no?, o a la época de Azaña, ni tan siquiera a la época del 78. Estamos en la época de la globalización y de la revolución digital y tenemos que tomar
nota de lo que eso supone para nuestro país en el futuro. Por lo tanto, una superación de esa manipulación que ha significado el derecho a decidir, la autodeterminación, que ni está en la Constitución ni está en ninguna Constitución europea y que además, como ustedes saben, aunque yo me llevo muchos pedruscos encima cada vez que lo digo, es profundamente reaccionario en la época de la globalización y de la revolución digital. Por lo tanto, me parece que ha habido una recuperación muy importante del socialismo en Cataluña. En ese sentido, es por lo que yo creo que es muy conveniente conocer la concepción de Miquel Iceta sobre el ideal federal, que es de los que nos viene a hablar hoy aquí, el ideal federal, ¿no? Y yo creo, amigo Miquel, que no va a ser fácil la reforma de la Constitución. Pero, sin embargo, no creo que sea bueno tirar la toalla antes de tiempo. Sería un error, en mi opinión, abandonar el proyecto federal. Si hoy nosotros, viendo lo que está pasando, pensamos en la reforma de la Constitución, pues uno dice, bueno, esto es una utopía, ¿no? Casi, como decía, mejor quedarnos como estamos, ¿no? Pero yo creo que eso sería un error. Yo no me quiero quedar como estoy. Creo que puede haber momentos autonómicos todavía, de reformas autonómicas, de mejora de la situación, de pasos intermedios, pero en algún momento, amigas y amigos, en algún momento, en alguna fase, deberemos abordar la reforma de la Constitución. Con complicidades, con consensos y acertar sobre todo en el trámite, es decir, en cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su culminación. Yo creo que ese es el serio problema que tenemos y en eso estamos, la asociación que tengo el honor de presidir, con una España federal, porque lo mejor que hemos hecho en España y en Cataluña lo hemos hecho juntos. Juntos hemos conquistado la democracia, juntos hemos construido el estado de bienestar, juntos nos hemos integrado en la Unión Europea, juntos hemos hecho la Constitución del 78 y juntos derrotamos al terrorismo. Todo lo mejor que hemos hecho en la historia lo hemos hecho juntos. Y por lo tanto, termino con una confesión. Una confesión, y es que cuando le propusieron a Iceta para la presidencia del Senado, pues por una parte me alegré, porque bueno, un cargo muy importante para Iceta. Pero luego sentí alivio que siguieras liderando el PSC, porque yo coincido con tu forma de encarar la cuestión en el fondo. Creo que ninguno de los dos somos nada ingenuos y creo que hay que ir en un camino que es, que todo el mundo sabe cómo es, que es el diálogo, es la propuesta, es la negociación y es el pacto. Y sobre todo superar una cosa que a mí me preocupa ahora en este momento, que son intentar superar las obsesiones. Todo el mundo está obsesionado. Hay quien está obsesionado con el 155, hay quien está obsesionado con algún artículo que no está en la Constitución, y está obsesionado de que, pero si no está en la Constitución. Hay otros que están obsesionados con el 92, que no saben lo que quiere decir, ni para qué está puesto ahí. Otros están obsesionados con el número 2, y no salen de él. Entonces, hay que derrotar a todas estas obsesiones, y hay que ir a lo que hay en la Constitución para poder reformarnos. Y, por lo tanto, evitar fracturas. Y, sobre todo, que hay mucha gente hoy que intenta programas máximos con fuerzas mínimas. Y en política, los programas máximos con fuerzas mínimas acaban siempre de la misma manera, o en la desolación o en el desastre. Así que, amigo Miquel, encantadísimo de escucharte.
Muchas gracias. Las primeras palabras han de ser de agradecimiento a la sección de Información y Comunicación del Ateneo, a esta institución, por haberme invitado y haber preparado este acto. Una institución que pronto cumplirá 2 siglos, con presidentes que han marcado páginas imborrables en la historia de España, como lo fue Azaña, y estos retratos que hoy nos acompañan. Las luces a mí me impiden gozar de todos ellos, pero veo ahí a Figuerola, que fue el anterior presidente catalán del Senado, y por lo tanto veo que estamos en excelente compañía. Cristina, gracias por todo lo que has hecho y por lo que has sufrido, porque Cristina estaba convencida que los avatares de la política iban a alterar nuestra programación. No nos conocen, no lo van a conseguir. Y agradecer a Nicolás Sartorio su presentación, porque ha sido amable. Yo, entre ser listo e inteligente, hombre, muy listo no, porque me meto a veces en unos líos que demuestran que quizá no soy lo suficiente, ¿no? Pero, sobre todo, yo quiero agradecer a Nicolás su tenacidad, su compromiso, un compromiso democrático, político, sindical y federal. El federal se lo agradezco especialmente porque hay quien dice que federalistas solo hay en Cataluña y, por lo tanto, pues Nicolás nos ayuda a demostrar que eso no es así. Federalistas los hay en toda España. Y después por el último libro que ha escrito, que nos sirve, decía él, que había que combatir esa especie de obsesiones malaltisas, decimos enfermizas, que decimos en catalán que muchos tienen, y ese retorcer el lenguaje que en vez de servir para unir, a veces sirve para dividir. Quiero agradecerles a todos ustedes su presencia y entenderán que destaque la presencia de la presidenta del Congreso y de las Cortes, de Meritxell Batet, del ministro Luis Planas, que además es titular no solo de Agricultura, sino de la cartera de Política Territorial en funciones, y de mi amigo Ángel Gabilondo, que luego también mencionaré por un motivo de su generosidad. Básicamente hoy, y ahora les explico el por qué mencionaba a Ángel, no solo por esa amistad, porque yo vengo a hablar de mi libro. Yo, como el difunto Paco Umbral, yo vengo a hablar de mi libro, que es este, que tuvo Ángel la bondad y la generosidad de prologar. Se titula La tercera vía, puentes para el acuerdo. Y la verdad es que estoy contento de este libro. Bueno, primero porque ver un libro que lleva tu nombre en la portada, pues siempre gusta, ¿no? Pero el motivo no es exactamente este. Este libro tiene ya 2 años. Y oye, se puede volver a leer. No ha perdido vigencia. Y tal como está la política catalana, bueno, y la española también, que un libro no pierda vigencia en 2 años, pues no deja de ser cierto mérito. Yo soy federalista. Creo que a España le iría mejor si evolucionase en un sentido federal. Pero sobre todo lo que soy es demócrata. Y por lo tanto sé que para alcanzar ese objetivo político lo que necesitamos es convencernos y avanzar en una solución que pueda ser ampliamente compartida. Y es verdad que algunos dicen, pero otra vez el federalismo, pero ¿qué lío te metes? Yo, sí, quiero que seamos pues, como Estados Unidos, como Alemania, como Suiza, como Austria, como Australia. Sí, hay unos países federales, Canadá, Brasil, Argentina, en fin, que no les ha ido mal. Lo digo porque a veces se ha presentado el federalismo como una especie de monstruo y, curiosamente, España es el único país de la Tierra en la que hay quien piensa que el federalismo desintegra en vez de integrar. El único. Dicen que trae causa de la experiencia truncada, desgraciadamente, de la Primera República, pero debe haber algo más. Yo creo que hay quien quiere retorcer las palabras. Los países federales son países unidos. Son países que han encontrado un equilibrio entre la defensa de la unidad y el respeto de la diversidad. Y por lo tanto son países, si me lo permiten, que han conseguido una respuesta democrática a su complejidad. Y yo creo que España está en ese camino. De hecho, y aquí hay personas que la conocen y la han trabajado mucho más que yo, como Diego López Garrido, la Constitución española marcaba un camino claramente encaminado a una solución federal sin nombrarla como tal. Y por lo tanto yo también les diré que en esto, como soy bastante pragmático,
no tendríamos que hacer cuestión de los nombres de las cosas, pero sí de las cosas. Y hay cosas sobre las que debemos discutir. ¿Por qué nos empeñamos algunos en seguir hablando de federalismo? Una razón la ha dado antes Nicolás. Las batallas que no se dan, estas se pierden seguro, y por lo tanto nosotros en esto no vamos a cejar. Pero es que creemos que el ideal federal, ese ideal que también Nicolás subrayaba de fraternidad, es el que más se ajusta a la realidad española. Creemos que es un ideal de libertad, de convivencia, especialmente adecuado a sociedades complejas como la nuestra y en estados como el nuestro, en el que se integran comunidades que tienen fuertes sentimientos de identidad. Hay quien ha hablado del federalismo como autogobierno y gobierno compartido. Yo creo que de las dos cosas falta en España, particularmente de la segunda. Yo tanto quiero integrar el conjunto de comunidades autónomas en un sistema que funcione bien, que quiero asociarlas mejor a la toma de decisiones del ámbito estatal. Hace unos años, porque como me dice mi madre, dice, no, de esto del federalismo tú hablas hace tiempo. Pues hace ya unos años, en un artículo publicado en El País, yo intentaba definir lo que queremos y decía, tomando una expresión del poeta Joan Maragall, el federalismo es unión y libertad. Es una filosofía política de fraternidad que se propone evitar el enfrentamiento entre sentimientos nacionales de distinto signo, la estéril discusión sobre soberanías originarias y una confrontación identitaria excluyente para alcanzar un acuerdo político-institucional que haga posible el respeto y la lealtad recíprocas. No solo es esto, es un ideal, pero también es una guía de soluciones prácticas. Por lo tanto, seguramente hablar del federalismo en singular es muy complicado. Una de las virtudes del federalismo es que se ajusta en cada lugar a las necesidades, a las particularidades, a los requerimientos de cada estado, de cada país en el que se desarrolla. Y, por lo tanto, no hay dos estados federales iguales. Yo creo que merece la pena que si creemos, y cuando nos asociamos a la Unión Europea, uno de los principios que dijimos abrazar era el de subsidiariedad, el federalismo es una buena respuesta también a procesos de integración supraestatal y a procesos de integración nacional o estatal. ¿Por qué defiendo el federalismo? Yo he encontrado 4 motivos, seguramente hay más. Pero primero, es coherente con unos valores que yo creo que en esta casa se han respetado, practicado desde siempre. Los valores de libertad, de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, que son amplísimamente compartidos. Pues esos valores encuentran su cauce también en el federalismo. Segundo, porque creo que el federalismo se ajusta como un guante al mundo en que vivimos. ¿Cómo podríamos definir ese mundo? Y antes nos hablaba de China, nos hablaba Nicolás de China, de Estados Unidos, de los problemas de la integración europea. Pues es un mundo de interdependencias crecientes, todos los países saben que dependen cada vez más los unos de los otros, y de soberanías compartidas. Yo ya sé que da mucho miedo cuando se utiliza la palabra soberanía, enseguida salta alguien y te da con el catón la Biblia o lo que sea, pero ciertamente hoy la soberanía es un concepto muy distinto al de hace 50 o 100 años. Hoy las sociedades más civilizadas, más avanzadas, reconocen que han de compartir ámbitos de decisión precisamente para poder decidir. Y por lo tanto, si nuestro mundo está vertebrado en torno a esa idea, el federalismo puede ser útil para organizarla. Luego evita el choque de identidades. Ya saben que las muchas cosas que pasó ayer en la Diada es que de repente sonó la Marcha Real, el himno de España. Claro, para los que los himnos son elementos para la división, pues eso produjo una gran conmoción. Para los que los himnos sencillamente son expresiones musicales más o menos afortunadas de sentimientos que pueden compartirse, admirarse o sencillamente respetarse, ¿cuál es el problema? Pero es verdad que en España, por desgracia, en otros lugares del mundo también, esos sentimientos de pertenencia, de identidad, si no encuentran un cauce democrático para asegurar la convivencia, pueden derivar en conflicto. Y luego porque el federalismo, sobre todo, es esa idea de diálogo, negociación y pacto, esa idea de acuerdo. Un acuerdo para convivir juntos y mejor, y por lo tanto, juntos mejor, pero para estar
juntos, también tenemos que estar mejor juntos. Y por lo tanto, yo creo que como vamos descubriendo incomodidades, disfunciones, convendría no cerrar los ojos a la realidad y darles solución y cauce. Que España es un país diverso, no habría que perder mucho tiempo en explicarlo. Más de un 40% de españoles viven en comunidades autónomas que tienen más de una lengua oficial. Solo eso debería bastar para darnos cuenta cuál es nuestro nivel de diversidad. Luego, hay comunidades autónomas en las que la principal función de mantenimiento de la seguridad y del orden no corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino a policías autonómicas. El 10% de la población vive en comunidades con sistemas fiscales muy diferentes al de régimen común, y me refiero a Euskadi, a Navarra y a Canarias. Por lo tanto, en un Estado moderno, viendo la experiencia y la política comparada en esto nos puede ayudar mucho, el federalismo se ajusta bien para organizar una sociedad compleja o diversos niveles de la administración que han de cooperar y que se han de mantener una lealtad recíproca y además han de ser eficaces. Entonces, como aquí se hacen enseguida muchos eslóganes, dicen libres e iguales. Y yo digo, pues sí, queremos ciudadanos libres, iguales y unidos en la diversidad. Yo añado una tercera dimensión que me parece que se ajusta bien a nuestra necesidad. La verdad es que el federalismo ha tenido en España defensores mucho más brillantes y eficaces que yo. A mí me gusta mucho, y eso se lo debemos en parte a Pascual Maragall, recordar a un socialista, que todo el mundo dice que es leonés, pero era segoviano, que era Anselmo Carretero, que hace mucho tiempo intentó explicar y explicarse cómo en España podíamos convivir mejor desde el reconocimiento de la diversidad. Y él, que era un hombre, un castellano viejo, si me lo permiten, escribió un libro que se llama La personalidad de Castilla en el conjunto de pueblos hispánicos. Y decía cosas tan revolucionarias como la siguiente. Sólido cimiento de esa nueva España, profundamente española y universal a la vez, ha de ser la firme unión de todos sus pueblos. Unión, decimos, mejor que unidad, porque de lo que se trata es de unir y articular, no de fundir o machacar en un gris monótono lo que es un conjunto de rico colorido. Unión de unidades, como dice Irujo, no la empequeñecida España una, que no es España, por lo menos no sería una España consecuente con su natural condición y desarrollo histórico, sino las Españas unidas, la comunidad o Unión Ibérica, que sí será una patria cabalmente española, de todos sus hombres y de todos sus pueblos, sin excluir a Portugal. Porque España, la nación española, nación de naciones o comunidad de pueblos, es el resultado de un largo y difícil y doloroso proceso histórico en el que han participado todos ellos, todos. Decía Carretero también, se trata pues de encontrar una fórmula política, una constitución del Estado español que armonice la unión con la variedad nacional, que no solo respete, sino que proteja con la unión de todos la personalidad de cada cual. Eso es precisamente el federalismo. Yo siempre he dicho que España tiene una cosa ya muy federal y difícilmente mejorable, que es su escudo. El escudo de España explica nuestra historia y la voluntad de compartir destino desde el respeto a las diferencias. Y por lo tanto se trata de llevar a nuestras leyes aquello que nuestro escudo dibuja con tanta precisión. Y además vengo con un argumento de autoridad, en fin, indiscutible. El domingo pasado, Felipe González nos regalaba en El País una idea clarísima. Nos decía, es conveniente federalizar la Constitución. Lo ha dicho Felipe González, por lo tanto hace falta que me hagan caso a mí. ¿Por qué desde Cataluña quizá insistimos más que desde otros lugares en el federalismo? Bueno, digámonos las verdades y seamos capaces de resistir la verdad. La verdad es que hoy tenemos en Cataluña una sociedad dividida, casi por mitades, y que unos 2 millones de catalanes en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña dieron su apoyo a partidos que defendían la independencia. Ahora resulta que la gran discusión es si en la manifestación de ayer eran muchos o pocos o más o menos. Yo creo que no deberíamos perder demasiado el tiempo en eso. Para los demócratas lo que nos cuenta de verdad son las elecciones y los votos.
Lo otro, pues en fin, es verdad que seguramente eran menos que el año pasado y que el ánimo o la ilusión que les embarcaba quizá era menor del año pasado. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que hemos llegado en España a un punto en la que una comunidad que es relevante, la catalana, hay una parte muy significativa que considera que su pertenencia al conjunto español le perjudica y que no es mejorable. Por lo tanto, nosotros tenemos que demostrar que eso no es así. Primero, no se puede separar lo que han unido los siglos, no se puede separar lo que ha unido la historia. Yo creo que uno de los errores de los independentistas fue intentar prescindir de los propios catalanes que mayoritariamente no quieren la independencia. Otra cosa es que quien sí la quiere manifiesta esa convicción a partir de una serie de argumentos que algunos de ellos tienen algún motivo y que por lo tanto habría que entrar a discutir. ¿Nosotros qué pedimos? Hombre, superar la división en Cataluña. Nosotros creemos que puede haber una amplia mayoría de catalanes que estén dispuestos a la aventura de hacer una España mejor con el resto de los españoles. Una España en la que todo el mundo pueda sentirse más cómodo, particularmente los que no se sienten cómodos hasta ahora. Y también se lo diré, yo no quiero ofender a nadie, pero los socialistas catalanes es que somos catalanistas, son cosas que nos han pasado en la historia. Antes me explicaban que el Ateneo de Madrid tuvo también el honor de recibir a Einstein y que hizo aquí alguna actividad. Bueno, yo les diré que también en la historia del socialismo catalán Einstein también tuvo su papel, porque conoció a uno de nuestros fundadores, a Rafael Campalans, y Rafael Campalans le explicaba que el socialismo catalán era nacionalista. Entonces a Einstein casi le da una apoplejía y dice, ¿cómo es posible? Pero si el nacionalismo va a destruirlo todo. Entonces el pobre Campalans le explicó qué era para él el nacionalismo y Einstein le dijo, eso no es nacionalismo, pónganle ustedes otro nombre. Dice, querer su tierra, su cultura, su lengua, su historia, eso no le hace a uno nacionalista. Nacionalista es cuando uno piensa que solo existe ese tema y hace de ese tema el único tema. Por lo tanto, nosotros somos catalanistas, sí, pero es que nuestro catalanismo encuentra su hogar también en el conjunto de España y en Europa. Y por lo tanto, no vemos contradicción en compartir sentimientos de identidad. No la vemos. Y creemos que se puede, desde la política, hacer lo posible para que, si alguien siente esa contradicción, vea que en la práctica tiene solución. ¿Nosotros qué queremos? Hombre, defender las instituciones catalanas. Sí, las queremos defender de quienes nunca han creído en ellas, de quienes han pretendido reducirlas, pero también de quienes estuvieron a punto de hacérnoslas perder por un proceso independentista muy equivocado. Nosotros, yo sí lo digo, no sé si luego en el coloquio, nosotros estuvimos a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, entre otras cosas porque queríamos preservar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que algunos, sin mayoría suficiente para ello y sin mucho motivo, creo yo, habían liquidado a través de unas votaciones en el Parlamento que no se debieron haber producido jamás. Y por lo tanto, no tenemos ningún complejo. Es verdad que al socialismo catalán se le considera en Cataluña traidor y en el resto de España también, por otros motivos. Pero la verdad, como hemos vuelto del otro lado, decía antes Nicolás tan amable, dice, no, los socialistas catalanes, el nuestro es el partido que ha visto publicadas más esquelas antes de tiempo en toda España. Se decía que el socialismo catalán pues, había fallecido, que era cosas de otros tiempos, y nosotros nos hemos empeñado en demostrar que no. Y lo estamos consiguiendo. Esto no tiene truco mágico, no es por uno u otro dirigente. Yo no soy mal dirigente, también se lo diré, pero no es ese el mérito fundamental. El mérito fundamental es la coherencia. El mérito fundamental son las convicciones. El mérito fundamental son los valores. El mérito fundamental es un sincero amor por nuestro país. Y eso es lo que hace que nosotros pues, no hemos tenido que cambiar. Últimamente nos dicen que cambiamos mucho de opinión. Yo creo que no tanto. La verdad es que otros cambian mucho más o más rápidamente. Nosotros creemos en el autogobierno, pero creemos en la federación, sí.
en la Federación Española y en la Federación Europea. Nosotros nos hubiera encantado, y todavía no renunciamos, a ver algún día unos Estados Unidos de Europa, y no se nos ocurriría pensar en unos Estados Unidos de Europa abandonando primero esa unión natural que se ha ido produciendo a lo largo de los siglos, que es España. No nos cuesta la palabra, no nos cuesta el himno, no nos cuesta la bandera. Preferimos, sí, el escudo, porque nos vemos más directamente reflejados, pero ese escudo es una parte integrante de la bandera. Para nosotros las banderas son elementos que identifican y frente a los cuales lo que hay que exhibir es respeto. Y quien quiera y pueda, estima y amor. Entonces nosotros, ¿qué queremos y qué les decimos a los catalanes? Y lo hicimos ayer con motivo de la Diada. Oigan, hay cosas que nos unen a todos. Defender el autogobierno, pretender una mejor financiación, pretender una España capaz de respetar mejor su diversidad, sin complejos, porque todo el mundo usa el sin complejos para cosas que suelen ser malas. Digo, se puede defender sin complejos cosas que son buenas. Queremos asegurar el progreso económico, la justicia social, el equilibrio entre los territorios. Queremos luchar contra el cambio climático. Eso reúne a los catalanes. Por lo tanto, en lugar de fijar como objetivo aquello que divide, nosotros proponemos a la sociedad catalana fijar el objetivo en aquello que une, en aquello que reúne, aquello que nos puede hacer sentir a todos mejores y asegurar un futuro mejor para todos. Eso es lo que hacemos. Entonces, vamos a la Diada, sí, ponemos flores a una persona, Rafael de Casanova, que en el año 1714 se distinguió por su defensa de los derechos de Cataluña y, en fin, lo hacemos porque nos parece bien. Votamos la ley que hace de la Diada la fiesta nacional de Cataluña. Por cierto, Diada Nacional, se votó esa ley por unanimidad del Parlamento catalán. Nadie pensó que utilizar el adjetivo nacional implicara cualquier cuestión que fuera, por así decir, atentatoria contra la soberanía del pueblo español. Y por lo tanto, en fin, nosotros somos gente como normal. Hay quienes ven un lío y piensan cómo aprovecharlo. Nosotros, a la que vemos un lío, pensamos en cómo resolverlo. Es una mentalidad absolutamente distinta que probablemente tiene que ver también con esa supervivencia de la que les hablaba. ¿Qué vamos a hacer en los próximos tiempos? Pues intentar primero reunir a los catalanes. Aquí hay una cuestión que yo creo que los independentistas también cometen un error, pensando que el principal problema que tiene Cataluña es con el resto de España. No. En estos momentos el principal problema que tenemos los catalanes es ponernos de acuerdo de forma ampliamente mayoritaria en qué queremos. Hasta que no resolvamos ese problema, difícilmente resolveremos cualquier otro. Y por lo tanto, nosotros decimos, hombre, en la Diada convendría que los actos institucionales no recogieran a todos. Luego que cada uno haga su manifestación y que los partidos se puedan expresar o las entidades, pero hombre, conviene que lo que se hace con dinero de todos desde las instituciones que representan a todos tengan ese espíritu, si me permiten la expresión, ecuménico. Y por lo tanto, pues ayer la Diada, por desgracia, no tuvo un espíritu ecuménico. Yo les debo decir que echo mucho de menos las diadas que organizaba el presidente Maragall, que precisamente preocupado porque todos los catalanes pudieran sentirse identificados con esa expresión de nuestra fiesta, pues lo que promovía eran actos de tipo cultural en el que se celebraba nuestra diversidad. Y que, por lo tanto, todo el mundo podía sentirse llamado a participar en ellos y, desde luego, nadie podía sentirse excluido de ellos. Lamentablemente, el independentismo ha decidido apropiarse también de los actos institucionales de la Diada, haciendo con ello, creemos, un mal servicio a nuestro país. ¿Qué queremos? Nosotros queremos la reconciliación en Cataluña. Quizá ustedes piensen que reconciliación es una palabra demasiado gruesa. A mí, concordia también me funcionaría y tantas otras. En Cataluña hay una división. No nos gusta llamarle fractura, porque fractura te lleva a una cosa irreversible y, por lo tanto, preferimos hablar de división y queremos superarla. ¿Cómo la superaremos? Hombre, habría que superarla a través, entre otras cosas, de la política. Y, por lo tanto, que los políticos catalanes, todos, piensen en el país todo y no solo en la parte del país que les interesa o que les vota.
Eso es fácil de decir, pero debe ser difícil de hacer, al menos por quienes gobiernan en estos momentos. Y por lo tanto queremos reconciliación. Queremos que la sociedad catalana se reconozca en sus dolores, que son diversos. A unos les duelen unas cosas, a otros les duelen otras. Y que la política, en lugar de favorecer o azuzar la división, lo que haga es promover la unión y la concordia. Luego necesitamos buen gobierno. Esto también parece fácil, pero no lo es. Nosotros necesitamos un gobierno en Cataluña que se dedique a resolver los problemas de los catalanes, no a buscar nuevos problemas. Y en fin, también ahí le tendremos que dar muchas vueltas a la cosa. Y un retorno a una buena política. Una política, algunos la tildan de pragmática, de forma así un poco como despreciativa, pero al final la política o es un instrumento al servicio de la ciudadanía y para resolver los problemas de la gente, o qué demonios es. Por lo tanto, hay que volver a esa buena política. Y les diré, con estas cosas que siempre me meto en líos, si el fracaso de la política llevó a un juicio, que estamos esperando todos, una sentencia, nosotros lo que esperamos es que sea cual sea la sentencia, que deberá ser acatada, como no puede ser de otra forma, en un Estado de Derecho con separación de poderes, no impida volver a la política. Y por lo tanto podamos volver a una situación en la que los políticos puedan dedicarse a resolver los problemas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Yo ahora me podría alargar, pero no me alargo. Lo saben ustedes perfectamente. Ha habido muchos factores que han complicado las cosas. Es verdad que siempre hay que matizar mucho. Solemos utilizar como uno de los elementos o uno de esos factores la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que sin duda no fue una contribución positiva. Pero les diré, esa sentencia no le impidió a Artur Mas ponerse de acuerdo luego con el PP, o sea que tampoco debía ser, en fin, la mundial. Lo digo porque todo el mundo tiende a explicar las cosas según le convienen y como las conveniencias en el tiempo cambian, pues a veces es difícil hacerse una idea. Luego la crisis económica sin duda ha tenido un impacto. Y la tentación de muchos países de un cierto repliegue identitario, comunitario, de una exigencia de control de los recursos, de un debilitamiento de los factores de solidaridad, pues la crisis económica desde luego los causa y en Cataluña eso ha estimulado parcialmente también el auge del independentismo. Luego el nacionalismo conservador se había quedado sin programa y además se había visto afectado por algunos casos de corrupción y, por lo tanto, para intentar superar esa mala situación preelectoral, pues decidieron una fuga hacia adelante. Y luego, sin duda, también la política del Partido Popular, que fue insensible a cualquier tipo de demanda y, además, en fin, insensible a las necesidades de la política. Luego las cosas no han hecho más que agravarse. Tuvimos el lamentable suceso parlamentario de los días 6 y 7 de septiembre del año 2017, en el que se consumó eso que se llamaba también muy alegremente choque de trenes. Y sí, hubo un choque de trenes, pero el principal choque de trenes es que una mayoría parlamentaria decidió saltarse la legalidad, pisotear los derechos de la oposición, fulminar la Constitución y el Estatuto sin mayoría suficiente para ello y sin las garantías que en cualquier democracia y en cualquier parlamento deben preservarse. Se convoca un referéndum a partir de una ley de referéndum y de una ley que es un bodrio que todavía traerá cola, que es esta que llaman de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Vino el 1 de octubre. Eso no fue una votación con efectos jurídicos y legales, no podía tenerlos, lo había dicho el Tribunal Constitucional, lo había dicho, si uno quiere leer las conclusiones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que es la comisión que estudia qué características son las que garantizan los sistemas democráticos y de participación. Y, lógicamente, la justicia decidió hacer lo posible por impedir ese acto ilegal. En ese esfuerzo hubo, y yo creo de forma contraproducente, actuaciones desproporcionadas sobre personas que querían votar. Y eso causó un daño físico y moral muy importante. Yo creo que no solo a muchos catalanes, sino también a bastantes españoles.
Luego se declaró la independencia por parte del presidente Carles Puigdemont, 8 segundos. Sí, yo estaba, 8 segundos. Después, los gobiernos de Cataluña y España, que podían haber apurado al máximo una situación para encontrar una solución, no fueron capaces de hacerlo, y el 27 de octubre, contra lo que muchos recomendábamos y trabajamos hasta el último segundo para intentarlo impedir, el Parlamento de Cataluña declaró la independencia también de una manera un poco sui generis. Ya saben ustedes que nosotros cuando nos ponemos, pues hacemos, en fin, unos ciertos actos políticos de mucha importancia, pues el día que se declara la independencia nadie toma la palabra para saludar al nuevo Estado, no se cambian las banderas, todo sigue igual y los que la habían votado se reúnen en las escalinatas del Parlamento, unos con más entusiasmo que otros, celebrando un acto fallido, digámoslo así. Bueno, el Senado de España entonces pues, hizo lo que le tocaba hacer, que es autorizar al Gobierno de España a aplicar al artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad. Por cierto, solo se puede restaurar aquello que está quebrado. Es que yo no sé, como aquí parece que hablan mucho acerca del 155 como una solución que no parece que sean los parches Sor Virginia, y no, el 155 solo sirve en eventos de fractura, de quiebra de la legalidad y con unos pasos que están tasados por la propia Constitución. Por lo tanto, estos que se llenan la boca de constitucionalismo, coñe, primero que la lean y luego, si no la entienden toda, estamos dispuestos a echar una mano porque, para ayudar a la comprensión lectora de quienes dicen que quieren gobernar España. Que yo como no los tengo tan cerca ahora, pero yo me asustaría mucho de pensar que quienes quieren gobernar España tienen un desconocimiento tan abismal de nuestra ley fundamental. Quizá la juventud podría servirles de excusa, pero en fin, no creo, porque todos han ido a magníficas facultades y ganaban cursos de oratoria en la Facultad de Derecho y, por lo tanto, aparte de la oratoria, debían leer los textos. En cualquier caso, demostró ese 155, entre otras cosas, la lealtad profunda a la Constitución y al Estado del Partido Socialista Obrero Español, y quiero decirlo. Lo digo porque, como todavía no hemos encontrado manera de poder comprobar esa misma lealtad en partidos que, sin embargo, permanentemente se llenan la boca de Constitución y de España, pues hombre, no está mal recordar que el Partido Socialista, como siempre, no falló a esa cita. Decirles que, buscando la independencia, casi nos echan a perder la autonomía. Y eso es lo que pasó. Y en algún momento, yo no me pongo exigente en esto, pero convendría que desde el independentismo se reconociera ese error. Oye, esto, y si quieren, el catalán es una lengua también muy dulce, no salió bien. O sea, que pueden decirlo de muchas maneras. No hace falta que sea ni con ceniza, ni rasgarse las vestiduras, ni menos todavía la utilización de cilicios o otro tipo de instrumentos, sino sencillamente decir que lo que se pretendió no se alcanzó. Que lo que se pretendió, quizá, llevaos por buena voluntad, que no me gusta discutirle a nadie, luego produjo un gran mal para todos. Yo creo que desde ese reconocimiento podríamos avanzar. Excuso decirles lo que vino después: encarcelamientos, miembros del gobierno que salieron de España para intentar evitar la acción de la justicia, etc. El 155 sirvió para convocar unas elecciones que el independentismo vuelve a ganar. Lo digo porque también las cosas conviene ponerlas en su término. Lo que pasa es que tuvieron la mala fortuna de ganar unas elecciones con un programa que no se podía cumplir. Nos dijeron que si ganaban volvería el presidente, no volvió. Que si ganaban saldrían los presos, no pudieron salir, y que la República Catalana finalmente vería la luz y no pudo ser. Y por lo tanto, hoy, y quizá eso explica en parte ese entusiasmo, digamos, distinto del independentismo hoy, porque realmente les está resultando, y puedo entenderlo, muy difícil reformular sus objetivos en una realidad tan distinta a la que ellos mismos habían dibujado. Tenemos un presidente que dice que está allí de vicario de otro.
tenemos un presidente de la Generalitat que es curioso, fue a la Universidad Catalana de Verano, que se celebra cada año en Prada de Conflent, en Francia, y dice, si se piensan que yo voy a ejercer de presidente de la Generalitat de una comunidad autónoma, están equivocados. Claro, nadie se atreve a decirle, presidente, es que si no eres presidente de la Generalitat no eres nada. Porque si algo es presidente de esa comunidad autónoma. Porque así lo decidió el Parlament de Cataluña en aplicación de un estatuto y una constitución que siguen vigentes. Y por lo tanto, cuando uno no quiere ser lo único que es, pues el panorama no puede ser bueno. También en Prada de Conflent el presidente Torra decidió anunciarnos que su camino iba a estar marcado por una vuelta a la confrontación. En ese escenario nosotros no podemos hacer otra cosa que repetir una y otra vez que ese es un camino que ha fracasado, que ha producido mucho dolor y daño a nuestro país, a Cataluña y también al conjunto de España. Y que, por lo tanto, lo razonable es buscar un camino que no tenga nada que ver con el que se recorrió. ¿Cuál es ese camino? Desde nuestro punto de vista, oiga, buscar ese gran acuerdo entre catalanes. No va a ser fácil, porque los catalanes decidimos, al hacer el estatuto, que la reforma estatutaria requería del apoyo de al menos 2/3 de los miembros del Parlament de Cataluña. Y eso es mucho. Es una mayoría más que absoluta, pero precisamente lo hicimos para asegurar que cualquier reforma respondía de verdad a una voluntad ampliamente mayoritaria y no a una mayoría coyuntural y justa, y justita desde el punto de vista de su tamaño. ¿Cuál puede ser ese acuerdo? Antes me refería a él. Asegurar la solidez del autogobierno, una mejor financiación, que necesitan todas las comunidades autónomas, por cierto, lo digo porque eso no es una reivindicación estrictamente catalana. Yo siempre, cuando me preguntan últimamente, yo siempre digo, lo que les parezca bien en Valencia me parecerá bien a mí, y así no me quito del lío, ese lío me lo quito. Necesitamos, sí, mecanismos de participación de las comunidades autónomas en las tomas de decisiones del Estado y que España se reconozca como plural y diversa con mayor naturalidad y contundencia. Es un acuerdo de tipo federal. Hay quien dice que tendríamos que precisarlo mucho más. Yo en esto me he vuelto un poco escéptico, porque cuanto más precisamos, más palos recibimos y menos avanzamos. Pero para los que precisen de esa mayor concreción, nosotros hicimos en el año 2013 un esfuerzo en el Partido Socialista Obrero Español que culminó en la llamada Declaración de Granada. Y aprovecho la mención de esa declaración para rendir homenaje de nuevo a Alfredo Pérez Rubalcaba, sin el cual no hubiéramos alcanzado ese objetivo. Y ahí está dibujada una reforma constitucional posible. Las reformas constitucionales, y antes aludía a ello Nicolás Sartorius, hay que hacerlas con cuidado, sabiendo que requieren de amplios consensos y, por lo tanto, de un esfuerzo grande de aproximación de posiciones. Y, por lo tanto, seguramente no es la mejor manera de aproximarse a una reforma de ese tipo haciendo aquello como si fuera un piso llave en mano. Esta es mi reforma, a ver qué me dices. Porque los consensos se construyen, se alcanzan, no parten de una cosa ya escrita, y menos si es escrita por una sola de las partes. Pero, desde luego, quienes quieran ver cómo podría traducirse ese ideal federal a la Constitución española, encontrarán en aquella declaración elementos muy, muy relevantes. Primero tenemos que llegar a ese acuerdo entre catalanes y, desde luego, o después o en paralelo, con las instituciones del Estado. Porque también no vean en ello ningún intento de fardar, ¿no? Pero es que en Cataluña votamos mucho la Constitución. Participamos mucho y la votamos mucho. Y en la Constitución se incorporaban, sí, unos mecanismos de reforma. Algunos consideran que quizá demasiado rígidos y que en el futuro podríamos también pensar en modularlos. Pero en cualquier caso, ese fue el acuerdo al que llegamos. Y por lo tanto, no se pueden contemplar atajos de ningún tipo. Para reformar la Constitución se necesitan las mayorías y el respeto a los procedimientos que la propia Constitución incorpora. Por lo tanto,
Yo, que soy partidario de la reforma de la Constitución, nunca pongo por delante ese objetivo, sabiendo que mucho nos queda todavía para conseguir el consenso necesario, el consenso incluso de entrar a discutir. Yo me parece que en el Congreso de los Diputados, ahora no lo sé porque cambió la legislatura, pero se creó una comisión para evaluar el funcionamiento del modelo autonómico y muchos partidos decidieron no participar en ella. Con lo cual, lo digo para que vean la distancia entre lo que nos gustaría y lo que realmente la realidad nos ha permitido. ¿Qué cosas querríamos arreglar? Los socialistas catalanes, como resumen, hablamos de 4 Rs. Las reglas, cómo se reparten las competencias. Si uno tiene estos que hablan tanto de la Constitución y no la han leído, verán que el título 8º de la Constitución explica cómo se pone en marcha el proceso autonómico. Pero no había un dibujo final, no podía haberlo. Ni siquiera sabíamos en aquel momento cuántas y cuáles iban a ser las comunidades autónomas. Hombre, ya 40 años después, sabiendo lo que hemos hecho entre todos, podemos ver qué es lo que funciona y lo que no. Y por lo tanto podríamos estar, si nos pusiésemos de acuerdo en revisar esas reglas. 2, recursos. Es verdad que la Constitución habla relativamente poco de la financiación autonómica, tanto es así que la ley que la regula es una ley orgánica, la LOFCA, en la que tuvo un papel muy activo en su discusión el malogrado Ernest Lluch. Nosotros creemos que básicamente la Constitución dice una cosa que es lógica. Los españoles han de ser iguales en derechos y, por lo tanto, han de tener garantizado el acceso a los servicios públicos en igualdad. Las comunidades deben ser solidarias entre sí y nosotros añadimos, es verdad, habría que garantizar que el hecho de ser solidario no te acabe al final, hechos los números, de perjudicar. ¿Cómo se hace eso? Hombre, aquí hay ilustres profesores que saben mucho más que yo, no es fácil. A veces hemos buscado una expresión sencilla, que como las expresiones sencillas es fácil de recordar, pero igual no tan fácil de aplicar, que es aquello de pagar por renta y recibir por población. Lo que no puede ser es que hoy Cataluña sea una comunidad autónoma con menos recursos per cápita para los servicios públicos que otras. Entonces es verdad que en España tenemos un elemento de distorsión al que antes aludía, que es la existencia de sistemas de financiación muy distintos, pero las cosas que funcionan, yo quizá me he vuelto, después de ver lo que hemos hecho, muy pragmático. Yo lo que funciona no lo arreglaría. Yo intentaría arreglar aquello que no funciona o hacer que funcione mejor. La tercera R es la representación, cómo las comunidades participan del Estado, de las decisiones del Estado, y es verdad que ahí nuestro Senado no es el Senado. Es verdad que los constituyentes difícilmente podían ir más allá en su diseño, pero desde luego nos dijeron que debería ser una Cámara de representación territorial, y yo creo que hoy estaríamos en condiciones de realmente asegurarlo a través de una reforma. Y la última R, que nosotros la decimos la primera, es la más difícil, y es el reconocimiento. Es el reconocimiento de la diversidad como un factor positivo, incluso integrador. Cómo se reconoce la personalidad de las comunidades autónomas. Y ya me adelanto en decir que ese reconocimiento no puede implicar ningún tipo de privilegio, porque estamos hablando de otras cosas. Pero sí que es verdad que a nosotros nos gustaría que la Constitución española reconociera algunos hechos diferenciales de forma mucho más clara que lo hace, y en la propia Declaración de Granada hablábamos sobre ello. ¿Vamos todos en esta dirección? Hombre, estamos muy lejos. En Cataluña es verdad que empieza a haber algunos síntomas de que nos vamos acercando a una situación mejor. Algunos datos que no se dan. El último estudio de opinión del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat dice que solo un 9% de los catalanes está de acuerdo en la vía unilateral. Un 9%. Por lo tanto, en fin, es una crítica, una sanción muy dura a lo que pasó a finales de 2017. Incluso a veces se dice, no, un referéndum de autodeterminación. Bueno, pues el propio CIS de la Generalitat dice que solo un 40% cree que Cataluña tenga derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, se va diciendo que es un 80%, que son estas verdades reveladas que alguien descubrió, pero en fin, las encuestas de la Generalitat dicen lo que dicen.
Hemos visto también que hay partidos independentistas que parecen inclinarse hacia una aproximación más pragmática y más pactista, cosa que saludamos, y si además se produce, pues celebraremos con cava o con sidra. Hemos conseguido una cosa muy importante, también el PSC, antes decía Nicolás, no, presiden la Diputación de Barcelona. Sí, sí, gracias a los votos de un partido independentista. Nosotros hemos conseguido una cosa muy criticada, naturalmente, por algunos medios de comunicación, y están en su derecho y solo faltaría, esto es una democracia, pero nosotros hemos conseguido romper los bloques. Hemos conseguido que la lógica de acuerdos en Cataluña no sea solo la lógica de independentistas y no independentistas, sino encontrar caminos de entendimiento. ¿Sobre qué base? Orillar lo que nos divide y ponernos de acuerdo en aquello que nos puede unir. Y les anuncio, no se lo tomen como una amenaza, por favor, vamos a seguir haciéndolo. Esta cosa de la transversalidad, de los acuerdos, de intentar disolver los bloques, de intentar caminos que reúnan a muchos, pues nosotros casi lo vamos a convertir en un hecho diferencial del PSC y lo vamos a practicar. Es verdad que la independencia en ese estudio sigue siendo minoritaria. Cuando se dice independencia sí o no, dice que sí el 44% y que no el 48%. Por lo tanto, sociedad dividida casi por mitades. Por lo tanto, al margen de las cuestiones legales, jurídicas, sobre si Naciones Unidas reconoce o no la autodeterminación de Cataluña, que no la reconoce, que incluso el Consejo Asesor para la Transición Nacional que crearon los independentistas para darles argumentos en favor de la independencia, dicen que no se puede apelar a la autodeterminación para conseguirla, pero es que además, ¿qué sentido tiene hacer un referéndum en una sociedad dividida por mitades? ¿Consagrar para siempre una mitad que gana y una mitad que pierde? Nosotros creemos que eso va en contra de la lógica y en contra de la convivencia. Acabo. Necesitamos un tiempo nuevo que nos permita disolver esos bloques, convencer a una amplia mayoría de que el acuerdo es posible. ¿Y eso cómo se va a conseguir? Hombre, que haya un gobierno en España como el que tenemos, que haya sido capaz de romper algunas inercias y de arriesgar, sería una buena aportación. Y luego que hubiera un gobierno en Cataluña dispuesto a caminar por ese camino. Francamente, es el gobierno que a mí me gustaría presidir. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Vamos a pedir que bajen un poquito los focos de luz del estrado, porque es que estamos ciegos y no podemos ver un poco al público y a las intervenciones. Muchas gracias. Quisiéramos empezar un poco el debate y, sobre todo, en relación con cómo arreglar las cosas y las reglas que estableces, que son reglas, recursos, representación y reconocimiento. En ese ámbito, ¿cómo se puede participar y cómo podemos empezar todos a reconocernos unos a otros dentro de este mapa que es España, especialmente cuando a veces hay miembros incluso del Partido Socialista al que perteneces que no reconocen esa situación federalista? Bueno, yo, como soy socialista desde hace muchos años, vaya, de hecho no he sido nunca otra cosa, me he acostumbrado mucho a la pluralidad y a la diversidad en nuestro partido. El federalismo no es dogmático. Yo a nadie voy a obligar a ser federalista. Y reconozco que quizá en otros lugares, digamos, no en Cataluña, la necesidad de esa evolución no es sentida como la sentimos quienes somos federalistas en Cataluña y fuera de ella. Bueno, hablemos. Yo lo que creo que es muy difícil defender que no hay que hacer nada. Cuando uno ve que un sentimiento independentista crece y que corre el riesgo de enquistarse, yo creo que merece la pena explorar algunas alternativas. También les diré, no solo porque hay independentistas, hay muchos que no lo somos, que también nos gustaría ver una evolución de tipo federal. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues hablar.
ver lo que ha pasado en nuestro país. Yo creo que, y esto delante de dos personas, un ministro en funciones que se tenía que ir, pero la anterior ministra de Política Territorial, todavía tenemos muchas disfunciones competenciales. Hay duplicidades, hay interferencias, hay muchos momentos en que no se sabe quién tiene que hacer qué y en vez de primar la cooperación entre administraciones, a veces se ha primado el conflicto de competencias frente al Tribunal Constitucional. A mí me gustaría un sistema de competencias que no digo que sea sencillo de alcanzar, que diga qué hace el Estado y todo lo demás le corresponde a las comunidades autónomas. Nosotros tenemos un sistema en el cual hay muchas competencias que son compartidas o concurrentes. También les diré, es lógico, porque estos días hemos tenido hace unas semanas unos incendios pavorosos y todas las comunidades que se han visto afectadas por esos incendios reciben a la unidad militar de emergencia, en fin, como agua de mayo, nunca mejor dicho. Por lo tanto, es verdad que seguramente la competencia de extinción de incendios forestales es autonómica, pero cuando hay una emergencia importante conviene que el conjunto de los españoles, a través del Estado, se implique. Por lo tanto, reglas es sencillamente intentar vertebrar un sistema más claro, más transparente y que lleve menos al conflicto de quién hace qué. Las otras cosas, yo lo que veo más difícil, y les quiero ser muy sincero, es lo que he llamado, y por eso lo he dejado para el final, el reconocimiento. Aquí nos hemos atascado muy a menudo en las palabras. Por ejemplo, hay gente que dice, es que ustedes dicen que Cataluña es una nación. Claro, yo debo decir que, como lo hemos dicho siempre, a nosotros no nos parece raro. Pero entiendo que para quienes una nación es el sujeto titular de la soberanía, atribuir ese nombre a una parte, pues no es fácil. Entonces yo lo que digo es busquemos aquellos elementos que nos permitan definir bien sentimientos de identidad. Hay quien dice, y tampoco no le faltan razón, dice, hombre, llevar los sentimientos a categoría de leyes o a categoría jurídica no solo es difícil, sino que puede ser una fuente de problemas. Y ciertamente, yo lo que digo es que a esa discusión hay que ir sin problemas. Siempre pongo un ejemplo, que como todo ejemplo tiene parte de trampa, pero parte de verdad. Ustedes saben cómo se llama Baviera. Baviera es un land de la República Federal Alemana, pero se llama Estado Libre de Baviera y a nadie se le ha ocurrido que eso ponga en riesgo la unidad alemana. De hecho, son los bávaros los que acaban dudando que los demás sean suficientemente alemanes, ¿no? Y por lo tanto, no debería ser el encontrar nombres que acomoden sentimientos una dificultad, aunque reconozco que probablemente este es el punto más difícil. Lo de la financiación, hombre, yo creo que la Constitución debería incorporar algunos criterios más de los que ya incorpora para encontrar un sistema de financiación que pueda ser visto como solidario, pero también como equitativo y justo por parte de todos. Y desde luego, yo creo que desde mi punto de vista, y ahora diré una cosa que seguramente en Cataluña pueda no gustar, el problema para que la Generalitat tenga un autogobierno más potente, a día de hoy, no es tanto que deba tener más competencias, sino que pueda ser más decisiva y protagonista en la definición de políticas del Estado. Las dos cosas son necesarias, pero hoy lo que yo siempre explico un ejemplo. Cuando hubo todas las polémicas sobre el copago farmacéutico, durante unos meses en Cataluña tuvimos un doble copago. Tuvimos la decisión del Gobierno de España que amplió el porcentaje que teníamos que pagar los usuarios y en Cataluña además pagábamos €1 por receta. Hombre, una decisión como estas, nosotros estamos en contra de los copagos, pero si decimos que todos somos libres e iguales, pues el copago debería ser el mismo en todas partes. Por lo tanto, el hecho de que decisiones como esta requieran del acuerdo del conjunto de comunidades, yo creo que nos aseguraría una mejor gobernanza. En este sentido, las preguntas, muchas de ellas han partido sobre el tema económico y el tema fiscal que tendría que tener el federalismo. Hay preguntas que dice, por ejemplo, Aspiru, ¿cree usted que el federalismo reduciría la desigualdad y mejoraría la situación teniendo en cuenta que hay ayuntamientos como Madrid y Barcelona que se pueden considerar de los más ricos frente a otras rentas más pobres como serían Extremadura y Andalucía? Vamos a ver, yo creo que la desigualdad se ataca
a través de mecanismos, digamos, jurídico-legales y a través de políticas públicas. Hay políticas que han tendido a reducir más las desigualdades y políticas que las han aumentado. Pero para no eludir el tema, yo sé que ha habido aquí una discusión importante encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo, la verdad, que soy catalanista, que soy autonomista, creo que en determinadas decisiones fiscales debería haber criterios de cumplimiento en el conjunto del Estado. Seré más concreto. Yo no creo que se deba eliminar el impuesto de sucesiones sobre la base de que tiene el tipo cero en Madrid. No, yo creo que el Estado tendría que situar un nivel mínimo a partir del cual las comunidades pudieran decidir subirlo más si quieren, pero un nivel mínimo, porque si no estamos objetivamente favoreciendo una competencia fiscal a la baja que al final supone un desarme de los poderes públicos y una dificultad de financiar adecuadamente los servicios públicos. Por lo tanto, no es un problema solo de más dinero, sino de cómo se distribuye el dinero y de cómo ponemos garantías para que esas desigualdades no crezcan. Y después una cosa que yo he fracasado, al menos hasta la fecha, pero conseguimos que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el nuevo, incorporase una figura que era la del consorcio tributario. Es decir, que la Agencia Tributaria de Cataluña trabaje conjuntamente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ese consorcio no se ha creado, pero yo creo que desde el punto de vista del mejor servicio a los ciudadanos convendría ese enlace, ese trabajo común. Y eso también probablemente daría un poco más de transparencia a los flujos económicos y a las decisiones y cargas de unos y otros. Javier Rey pregunta en relación sobre la Constitución y las comunidades autónomas. ¿Cuáles serían las estructuras y el juego de las comunidades autónomas en un Estado federalista o cómo sería su evolución para el desarrollo de las mismas? Vamos a ver, sobre esto Más o menos, porque no he entendido muy bien la letra. Pero... Todo esto es como estas discusiones, ¿no? Una vez se nos ocurrió decir que las comunidades autónomas tendrían que tener sus propias constituciones. Se montó, suerte que rápidamente, siempre hay profesores que son rápidos, dijeron, oiga, es que los estados de México, que son los Estados Unidos mexicanos, cada uno de ellos tiene su propia constitución. Por lo tanto, el nombre de la cosa no condiciona ni su contenido ni supone una distorsión. Lo normal, si hacemos una reforma constitucional que aclarase mejor el sistema de reparto competencial, los estatutos no deberían ser tan extensos en ese título. Ya saben ustedes que los constituyentes españoles fueron muy inteligentes y al final dejaron muchas cosas abiertas y realmente hoy las comunidades autónomas tienen atribuidas sus competencias a partir de sus propios estatutos, lo cual, en fin, es una técnica, pero yo preferiría una técnica federal, como les decía antes, que se señale en la Constitución cuáles son las atribuciones del Estado y que las otras queden a disposición de las comunidades. Y por lo tanto ahí, si hacemos una discusión adecuada, y luego una cosa que no conseguimos en la discusión estatutaria, que era cómo se modula el ejercicio de las competencias por parte tanto del Estado como de las comunidades. Es decir, cómo se garantiza que no hayan interferencias y que se respete realmente el ámbito competencial. No es fácil, es el terreno, digamos, más, no difícil políticamente, pero quizá sí el más difícil desde el punto de vista técnico. Hay una pregunta bastante interesante que es sobre la visión del federalismo en 2030 y ante Europa y la viabilidad de la diversidad. Permitirán una broma a estas horas. Yo me acuerdo en época del presidente Felipe González, fue cuando el Estado se comprometió con el Parque Natural de Doñana. Se comprometió muy a fondo y gastábamos muchos recursos en la preservación de especies que tienen allí su hábitat. Y yo siempre decía, hombre, si nos gastamos un cerro en el pato de Doñana, ¿no vamos a considerar que es también competencia del Estado la promoción de las diversas lenguas españolas? Ahora probablemente todo cuesta mucho más, ¿no? Pero yo hubiera preferido casi que la promoción del catalán en el extranjero fuera una de las funciones del Instituto Cervantes y no que cada comunidad quiera organizar sus propios mecanismos de promoción exterior en materia cultural.
Y para eso, los que no han conseguido leer hasta el 155, pero pueden detenerse en el artículo 3 de la Constitución, que es el que señala la obligación del Estado en la promoción de todas las lenguas españolas. Yo me acuerdo que hasta con mi profesora de literatura en COU ya me discutía, porque decía, yo prefiero que se llame castellano que español. Y me decía, ¿pero por qué? Decía, hombre, porque es que si no es tanto como decir que el catalán no es español. Y eso traerá problemas. Imagínense yo si era precoz. Voy a intentar... Me cuesta leer el texto de Xavier Casáñez, que hace además comparte contigo tu visión federalista y hace una pregunta en relación si sería necesario y Cataluña podría en estos momentos poder tener un estatuto federal planteado desde el estatuto central, como un servicio, como una sociedad con seriedad y con verosimilitud. Vamos a ver, yo como conozco a Xavier, pues sí que sé lo que plantea. Sí, vamos a ver. Hay quien dice, para explicarlo así muy a la pata la llana, federalizar España es un lío porque no se siente por parte de todos los territorios la misma necesidad. ¿Por qué no se hace un pacto federal que cubra, por así decir, las aspiraciones catalanas? Es una discusión posible. Yo lo que pasa es que como soy federalista, prefiero la primera, aunque pueda resultar de entrada o de inicio más complicada. Pero realmente es una discusión, es decir, si no se ve necesario hacer una reforma de mucho calado y en cambio sí se ve necesario resolver un problema, pues quizás sí. Ha habido, y en este caso cito a don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que junto a Ernest Lluch pues hablaban de la necesidad de incorporar los derechos históricos también de Cataluña como una vía de interpretación constitucional que diera respuesta a la cuestión catalana. No digo que no. Yo siempre en esto, como he hecho gala de pragmatismo, lo que llegue antes y sea mejor, ¿no? Pero mi aspiración es federal. Y por lo tanto, yo reivindico que desde Cataluña o desde cualquier otro sitio tengamos la valentía, la audacia, la ambición de buscar un modelo para el conjunto de España. No solo para, por así decir, arreglar lo mío. Ahora, efectivamente, igual en algún momento determinado, pues poner los derechos históricos que reconoce el Estatuto de Autonomía de Cataluña como una disposición adicional de la Constitución podría resultar útil, pero estaríamos siempre en las mismas. Tendríamos que estar de acuerdo y tendríamos que estar de acuerdo todos. Y yo casi, a pesar de que hasta ahora no hemos tenido esa suerte, veo más fácil convencer a todos de una reforma para todos que convencer a todos de una reforma solo para algunos. Pero, en fin, esto, como espero que nuestra vida se alargue todavía muchos años, pues veremos quién llega antes, ¿no? Javier Marín se preocupaba también por el déficit fiscal, que ya has respondido ampliamente. Sí, bueno, es que aquí ha habido héroes en la batalla, digamos, de los conceptos, ¿no? Y uno de nuestros héroes es Josep Borrell, que es de los que se ha atrevido, junto a Joan Llorach, a discutir algunas de los falsos argumentos en favor de la independencia. Uno de esos falsos argumentos es que, según los números de los independentistas, la independencia automáticamente le proporcionaría a Cataluña la disposición de 16.000 millones de euros más. Ni uno más ni uno menos, 16.000 millones. Y Borrell y Llorach demostraron pues, que eso no era así. Primero, porque los métodos de cálculo de las balanzas fiscales son al menos hasta 4, porque tienen también mucho que ver con el ciclo económico. Probablemente en fases expansivas ese déficit aumenta, pero en fases de crisis se reduce. Tanto es así que hoy la Generalitat solo es solvente económicamente en la medida en que recibe una inyección muy importante de recursos por parte del Estado. Por lo tanto, durante mucho tiempo en Cataluña también nos acabamos todos creyendo que la Constitución alemana o el Tribunal Constitucional alemán limitaba en un 4% el saldo de las balanzas fiscales. Luego resulta que no es así, no es verdad. Y por lo tanto hubo un esfuerzo de desmontar el argumento. Entonces es un argumento que es falso, pero la percepción de maltrato económico existe. Probablemente en épocas de crisis se agudiza
porque yo siempre decía, parecen como la señora Thatcher cuando cogía el bolso, ¿no? Decía, quiero mi dinero, ¿no? Y todo el mundo quiere su dinero y no compartirlo. Para la izquierda eso es un planteamiento inaceptable. Nosotros somos solidarios, ¿no? Y queremos un país en el cual las oportunidades de las personas y de los territorios sean las mejores posibles. Otra cosa es que hay que hacer los números bien para que no acabe resultando que alguna comunidad autónoma que proporciona fondos a la solidaridad acabe recibiendo menos por cápita para prestar los servicios públicos. Y eso es otra cosa. Y esa fórmula de la que yo antes les hablaba, la idea, en fin, abstracta, pero no tanto, de pagar por renta y recibir por población, probablemente sea una de las reglas que haya que utilizar. Por cierto, un consejero de Economía de la Generalitat, que siempre es candidato al Premio Nobel de Economía, que es Andreu Mas-Colell, dijo que efectivamente en muchos ejercicios el reparto se asemejaba mucho a este y por lo tanto él mismo minimizaba esa cifra de 16.000 millones y la llevaba, me parece, si no estoy mal informado, a 4.000, lo cual no es tanto. Una comunidad que por lo que sea es más próspera, por lo que sea, entre otras cosas, por la inmigración que recibió, por su clima, porque la revolución industrial se produjo en Cataluña antes, tiene también una cierta obligación de contribuir al desarrollo del conjunto. Como he citado otras veces a Ernest Lluch ya hace muchos años, dijo, mucho hablar de las balanzas fiscales, pero se habla poco de las balanzas comerciales. A Cataluña le interesa que su mercado español funcione bien, porque si fabricas, quieres vender, y si quieres vender necesitas que te compren y que te paguen. Y por lo tanto, las exageraciones en ese terreno, más bien, yo creo que no contribuyen a un debate y generan un rechazo, que es el que, entre otras cosas, ha envenenado el debate federal. Gemma García Fortes pregunta si el jacobinismo que exhibe Ciudadanos y más recientemente el PP de Cayetana Álvarez de Toledo han incrementado adeptos y hubiese sido posible sin el proceso. Bueno, en general, las posiciones extremas son como el pez que se muerde la cola y se van alimentando las unas a las otras. Si no hubiese habido un intento de romper a la brava, probablemente la reacción en contra de esa ruptura pues no se hubiese producido o hubiese tenido otro matiz. Debo decir, sin embargo, y me refiero en este caso más a Ciudadanos, Ciudadanos tuvo un gran acierto y un éxito electoral muy notable en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña. Consiguió ser el primer partido catalán con más de 1.100.000 votos, si no recuerdo mal. O sea que, en fin, y frente a los votos siempre un respeto. Pero hoy las encuestas dicen que las cosas no les van a ir tan bien. Eso tiene que ver con que si uno gana las elecciones, tiene más responsabilidad que los que no las ganan y por lo tanto ha de hacer más propuestas. Y ellos no han hecho esto, sino que más bien incluso pues la marcha de Inés Arrimadas del Parlamento de Cataluña pues también ha sido oída en clave de abandono del campo de batalla, ¿no? Por lo tanto, sí que hay un fenómeno de realimentación. La derecha española, no de ahora, de siempre, ha utilizado la unidad de España y el riesgo para la unidad de España como gasolina. Siempre. La Segunda República también es un caso muy claro. Y por lo tanto, y los que no estamos en posiciones extremas, tendemos a recibir castañas, con perdón, de un lado y de otro. Pero yo creo que cada vez más los ciudadanos están viendo que lo que nos interesa es llegar a un acuerdo y que será más fácil llegar a un acuerdo si las posiciones, digamos, hegemónicas o mayoritarias son las posiciones templadas y no las que se sitúan en los extremos. Por lo tanto, permítanme que les diga, yo en esto soy un poco optimista. Aunque también les diré, si la cosa va de batalla y de crispación, hay partidos que parecen como más adecuados para la batalla. Si la cosa va de buscar un acuerdo, desde luego el mejor partido es el que yo dirijo.
Tenemos una última pregunta que en esta seguramente te pueden sacar un titular de prensa. ¿Qué dices? ¿Crees que sería necesario hacer una pregunta a los militantes del PSOE sobre hacer un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE para no llegar a realizar unas nuevas elecciones? No. Yo la verdad es que creo que si se alcanza un acuerdo es bueno que la militancia lo sancione. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo precisamente cuando se alcanzó un acuerdo con Ciudadanos? Pero sobre un no acuerdo, yo la verdad, y ahora parecerá que llevo el agua a mi molino, sobre los referéndums soy crecientemente refractario. Yo después de ver lo que ha pasado con el Brexit, por ejemplo, pues los referéndums no me gustan mucho. Yo lo que me gusta es que los órganos de los partidos sean los que asuman su responsabilidad. Y por lo tanto, y en esto quiero ser muy claro, yo creo que hoy no se dan las condiciones para hacer un gobierno de coalición, pero eso no debería ser un obstáculo para llegar a otros tipos de acuerdo y para eventualmente poder en el futuro plantearse un gobierno de coalición. Eso es lo que yo creo y también os diré, tengo pocos títulos, pero el que más me gusta es de militante socialista. Yo soy un militante de mi partido, sé el esfuerzo ímprobo que ha hecho Pedro Sánchez por recuperar, porque si algún otro que iba camino del cementerio era el propio Partido Socialista Obrero Español, del cual también algunos ya iban preparando una esquela, y es porque ha ganado un crédito de izquierdas y progresista que yo creo que no es solo patrimonio del Partido Socialista, sino del conjunto de la izquierda española. Y yo creo que hoy, y lo digo desde el respeto máximo a otras fuerzas políticas y en concreto a Unidas Podemos, hay que dar luz verde a la investidura de Pedro Sánchez y hay que hacerlo buscando caminos de mayor confianza entre las izquierdas. Yo creo que se va a entender muy mal que por tercera vez se impida la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Y por lo tanto, y lo digo sin, como decían antes, sin acritud, lo digo sin afán de polémica, pero yo creo que como cada día vemos la prensa, vemos la televisión, en estos momentos no hay la garantía mínima para que un gobierno de coalición funcione bien. Nos guste o no, y no se trata aquí de buscar responsabilidades, no, por favor, que ya bastante hay en las tertulias, no. Yo lo que digo es, hoy, a día de hoy, y lo hemos visto todos, no se puede hacer. Yo no quiero renunciar a que un día sea posible. Yo he defendido, además, nosotros estamos gobernando con el mundo de los comunes, que es muy relacionado con el de Podemos, el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo. O sea que yo soy partidario de los gobiernos de coalición, pero hay un tema que es importantísimo. Las responsabilidades de un gobierno municipal o de un gobierno autonómico son muy distintas a las responsabilidades de un gobierno de España, del gobierno de la nación. Y esto, por lo tanto, no podemos, a veces la izquierda ha pecado de ingenuidad quizá, de no querer aceptar determinadas realidades. Y como yo no me gusta nada el todo o nada, prefiero que se haga una apuesta pragmática para hacer posible lo que las urnas señalaron como necesario, que además servirá para poner las semillas de futuros entendimientos quizá más fecundos y quizá que puedan llevar en su momento a gobiernos de coalición que, desde luego, yo no solo no descarto, sino que creo que a veces son capaces de dar la estabilidad necesaria. Pero eso no se da en estos momentos y creo que nadie que sea mínimamente objetivo puede desmentir esa realidad. Pues este acto ha llegado a su fin. Tenemos que agradecer a Miquel Iceta su presencia, su discurso, lo que nos ha enseñado sobre el federalismo, que tendremos que poner en marcha y que es el camino de la concordia. Y esperamos a todos ustedes volverlos a ver aquí. Muchísimas gracias.